Ok, hermanos, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a ir rápidamente, hermanos, al estudio para terminar pronto, ¿verdad? Ok, hermanos, pues como ya escuchamos, ¿verdad? El tema es llamamiento de Dios y pues es un llamamiento de Dios, ¿verdad, hermanos? Que yo pienso que todos lo tenemos. Pero para entenderlo un poquito más, vamos a estar mirando algunos versículos, hermanos, y quiero que me acompañen, hermanos, allí a Primera de Pedro, Primera de Pedro, vamos a ir al 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también tengo allí, hermanos, 2:20 y 21. Allí dice también la palabra de Dios, hermanos, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En estos versículos, hermanos, Dios nos habla de un llamamiento. Y como podemos ver, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo nos deja ejemplos que tenemos nosotros para seguir. En primer lugar, nosotros, hermanos, cuando recibimos a Cristo, hemos recibido esa preciosa salvación que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese momento nosotros empezamos a vivir una vida santificada para nuestro Dios. Pero no es todo allí, hermanos, porque a muchos de nosotros, cuando ya estamos en los caminos de Dios, muchas veces estamos caminando, pero realmente todavía no podemos hacer nada para nuestro Dios, sino que estamos asentados, y a muchos de nosotros nuestro Dios nos ha llamado, por ejemplo, en predicaciones, en lugares donde vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de los predicadores. Dios los usa, hermanos, para que Dios hable a cada uno de nosotros y que nosotros recibamos ese llamamiento, pero es un llamamiento, hermanos, de servir, de que nosotros tenemos que estar sirviéndole a Dios en todo lo que se necesita, por ejemplo, en la iglesia. No nomás, hermanos, se trata de que nosotros vamos a recibir ese llamamiento, como yo pienso que muchas veces hay hermanos que se han equivocado, que piensan que el llamamiento de Dios, hermanos, es solamente para ya recibirlo, ese llamamiento, y ya llegar a su iglesia y ya subirse a un púlpito y empezar a predicar. Y esto no es así. El llamamiento de Dios, hermanos, empieza desde un principio, como el empezar a trabajar en la iglesia, desde limpiar los baños, desde empezar a barrer, desde hacer tantas cosas que se tienen que venir haciendo, hermanos, para que Dios nos vaya acomodando conforme a como Él quiere que vayamos creciendo. Entonces el llamamiento de Dios es muy importante para todos los que lo hemos recibido, y es un tiempo especial de que nosotros debemos de lograrlo. Ese llamamiento especial que Dios nos da, hermanos, es para que le sirvamos, no para que estemos sentados en una banca. Es para que nosotros estemos siempre, hermanos, sirviéndole al Señor. Primeramente Dios nos llamó para servir y nos ha llamado para ser nación santa, para que anunciemos también el evangelio y que más gente, hermanos, pueda
salir de esas tinieblas a la luz. Ese es el llamamiento que Dios nos hace, hermanos, y hay muchos llamamientos que Dios nos enseña en su palabra y vamos a ir viendo, hermanos, algunos de ellos. Dios nos llama también, hermanos, para que por medio de la batalla y los sufrimientos que pasamos en esta vida, sufrimos, pero Dios tiene algo mejor en cada sufrimiento, hermanos. Esos padecimientos que nosotros a veces tenemos, hermanos, esos vienen juntamente con el llamado de Dios que nos ha dado. Entonces nosotros, hermanos, estamos recibiendo una vida eterna por medio de ese llamamiento también. Porque un día vamos a estar en la presencia con Dios y ahí vamos a estar gozándonos, hermanos. Pero el principio ha empezado desde que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador. Entonces, mientras que estemos en este mundo, sabemos que va a haber batalla. Sabemos que vamos a tener que pelear nosotros día a día. Vamos a estar peleando con el enemigo y vamos a estar echando adelante, hermanos, y no bajar la guardia. Así también, hermanos, como nos dice allí en Primera de Timoteo, quiero que me acompañen allí, hermanos, a Primera de Timoteo. Y allí, hermanos, Dios también nos habla y nos enseña, hermanos, cosas que nosotros tenemos que hacer. En Primera de Timoteo 6:12, hermanos, allí la palabra de Dios nos dice: pelead la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es lo que estamos nosotros haciendo, hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros empezamos a dar un buen testimonio, que eso es, hermanos, lo que nos hace saber que somos hijos de Dios. Desde ese momento nosotros empezamos a vivir una vida santificada para nuestro Dios y empezamos, hermanos, a darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero todo esto, hermanos, viene por medio de la fe que nosotros hemos adquirido, y que es por eso, hermanos, que estamos en los caminos de Dios. Tenemos que obedecer a Dios en todo, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos fieles, pero que nosotros le obedezcamos a Él. Que dejemos, hermanos, que nuestro Dios gobierne en nuestros corazones, y que usted y yo estemos todo el tiempo agradecidos con Dios, porque Él es el que nos está dando la vida, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos, pero su misericordia es tan grande, hermanos, que nos da una oportunidad para que nosotros, hermanos, un día estemos en la gloria con nuestro Dios, y allí gozándonos con Él. Como dice también, hermanos, allí atrasito tenemos a Colosenses, hermanos, en Colosenses 3:15, la palabra de Dios dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que estar agradecidos todo el tiempo con nuestro Dios, hermanos, porque Él se orgullece cuando nosotros, hermanos, le damos las gracias a Él. Tenemos que estar muy agradecidos todo el tiempo con nuestro Dios por esa preciosa salvación que nos está dando por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que un día vamos a estar cara a cara, hermanos, con nuestro Dios. Dios también quiere que estemos en comunión con Él, hermanos. Todo el tiempo hay que estar en comunión con nuestro Señor, dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Allí vamos a ir a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, vamos a ir al 1:9, hermanos. Primera de Corintios 1:9. Allí Primera de Corintios 1:9. Y también vamos a leer el 10, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, que seamos unánimes, que todos trabajemos igual, que todos nos miremos igual. Aquí no hay más grande, no hay más chico, hermanos. Todos somos hijos de Dios y todos estamos trabajando en la obra de Dios, unos en una cosa, otros en otra, pero estamos siempre haciendo ese llamamiento que Dios nos ha hecho, hermanos. Lo estamos siguiendo al pie de la letra como Él nos lo enseña, y nos enseña, hermanos, que seamos fieles a Él, por el cual fuimos llamados a esa comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dio la vida por nosotros, hermanos. Que no se nos olvide que tenemos que estar siempre agradecidos por esa vida que nuestro Señor Jesucristo nos da. Que no haya divisiones entre nosotros, hermanos, que todo el tiempo estemos allí, hermanos, nosotros unánimes unos con otros, portándonos bien, haciendo las cosas bien todo el tiempo, hermanos, que esto es lo que nuestro Dios quiere, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, también ahí tenemos en el 2:13 y 14, la palabra de Dios dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. También el 2:14 de Segunda de Tesalonicenses nos dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y también tenemos, hermanos, ¿cuál es el propósito de nuestro Dios para todas estas cosas que Él nos da por ese llamamiento que hemos tenido? Dios también, hermanos, es tan bueno que primeramente nos predestinó, después el llamado de Dios, y después nos justificó por la sangre de Cristo, y después seremos glorificados, hermanos. También vamos a mirar parte de esto allí en Romanos, hermanos. Vamos a ir a Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él es nuestro Dios, hermanos, que Él nos da la vida. Y también tenemos allí, hermanos, en Romanos 5, vamos a leer, les voy a leer ahí del 5:1 al 11, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo en que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a un tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Todo esto, hermanos, es parte de nuestro Dios que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo el amor tan grande que Él tiene para con nosotros, hermanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ha dado la vida por cada uno de nosotros, hermanos, para que un día estemos en la presencia con Él. Cuando nosotros o las personas, hermanos, responden positivamente al llamado de Dios, descubren que también disfrutan de la gloria eterna, indescriptible del Señor Jesucristo. Como nos dice, hermanos, allí, quiero que me acompañen a Primera de Pedro, allá adelante. Vamos a ir a Primera de Pedro, hermanos. Y allí vamos a mirar en Primera de Pedro, hermanos, 5:10 dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él lo ha dado todo por nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el deber del llamado que los cristianos debemos de andar como es digno de la vocación, hermanos, a la que fuimos llamados? Que andemos con humildad, con paciencia, y que seamos unidos, respetándonos los unos a los otros, hermanos. Esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que nos respetemos, hermanos, con amor, que siempre caminemos en los caminos que Él nos ha dado, hermanos, como el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado es humildad. Eso es lo que Él nos enseña, hermanos, en su palabra, que todos seamos humildes a este llamamiento, hermanos, que Él nos ha dado. En Efesios 4, hermanos, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que realmente seamos humildes, como dice el 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. También nos dice que es en el amor. Conclusión, hermanos, con esto terminamos. Fue un mensaje rápido, hermanos, pero espero que nos ayude bastante, ¿verdad?, a entender parte de lo que es el llamamiento de nuestro Dios. Hermanos, todos los que hemos sido llamados, los que somos hechos partícipes del llamado celestial, que somos todo lo que Dios espera de nosotros. Él espera mucho de nosotros, hermanos. Él espera que nosotros siempre estemos fijándonos en quién es Él. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos, que ha dado todo? Lo ha dado todo por nosotros, hermanos. Él, hermanos, no le importó, hermanos, el llevar a nuestro Señor Jesucristo a esa cruz, pero tuvo que hacerlo, hermanos, solamente por el amor que Él nos tiene a nosotros. Esto, hermanos, nosotros debemos de mantenernos con los ojos continuamente fijos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe, que es por medio de esa fe que nosotros creemos en nuestro Dios, creemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario un día y que lo hizo todo por nosotros, aunque somos pecadores, aunque no merecemos esa hermosa salvación que Cristo Jesús nos da, hermanos, pero todo esto Él lo hizo por nosotros. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre, como decía, agradecidos con Dios
por esto, hermanos, que Él ha hecho. Inmerecido todo esto, hermanos, no lo merecemos, pero Dios así lo ha querido, hermanos, que nosotros no estemos un día en el infierno, como mucha gente, hermanos, va a estar allí por su necedad, porque no han querido ellos recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero nosotros, hermanos, ya estamos en Él. A nosotros ya nos escogió, dice que desde antes fuimos escogidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, hermanos, sirviéndole. Ese llamamiento que Dios nos ha hecho, hermanos, es para que nosotros lo aprovechemos y que sirvamos a Dios hasta ese día, hermanos, que nosotros ya seamos quitados de este mundo por medio de nuestro Señor, que Él nos llevará a la gloria con nuestro Dios. Le damos la honra y la gloria a Dios, nuestro Padre Celestial, hermanos, que Él es el que nos da esta vida tan bonita que vamos a tener un día ahí en ese paraíso, hermanos. Dios, a Él sea la honra y la gloria para siempre, hermanos. Ya por último, quiero leerles un versículo, hermanos, en Hebreos 3, el 1 y el 2, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esto es, hermanos, el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios que ha sido para cada uno de nosotros. Aquí tenemos que estarlo trayendo a la casa de Dios todo el tiempo, hermanos. Siempre trabajemos para nuestro Dios, hermanos. El tiempo que Él nos dé en esta vida, hay que usar ese llamamiento, hermanos. Y que Dios nos ayude, nos bendiga, nos cuide y nos proteja, hermanos. Y hay que seguir adelante, siempre aprovechando el llamamiento de nuestro Dios. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, gracias porque sabemos, mi Dios, que el llamamiento que usted nos ha dado es algo tan precioso, mi Dios, que lo usamos, Padre, para nosotros permanecer en este mundo mientras que usted nos lleva con usted, mi Dios. Ayúdenos, Padre, a entender este llamamiento, Señor, que usted nos da, y que siempre estemos, mi Dios, trabajando en su obra y, como nos dice la palabra, también respetándonos los unos a los otros, mi Dios, creciendo siempre en usted, mi Dios. Gracias le damos, mi Dios, gracias por su amor, su misericordia. Gracias también por nuestro Señor Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Le damos las gracias una vez más, mi Dios. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.